encontramos con un invitado supremamente especial, un gran periodista, un gran docente, el señor Argemiro Piñeros. Entonces, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Angie, muchas gracias, qué rico hablar un poquito y más creo que de periodismo. Muy bien. Bueno, quiero que los muchachos te conozcan. De hecho, muchas personas acá en la universidad te aprecian, te estiman muchísimo. Y pues nada, quiero que le compartas un poquito de tu experiencia, de tu vida, de tu carrera, tanto como periodista como docente. Entonces quiero que nos comentes un poquito cómo ha sido esa experiencia y aparte darles algunos consejos. Entonces, ¿te parece si iniciamos ya? Muy bueno y hagámosle. Bueno, quiero que te definas desde sus propias palabras quién es Argemiro Piñeros. Soy un periodista empedernido de ejercicio total en lo que hago y lo centro mucho en la actividad que más me gusta, que es el periodismo. Y por virtud de la vida he podido hacer a lo largo de muchos años otra labor que también es muy bonita y es la docencia. Entonces me declaro un periodista docente empedernido. Bueno, hablando de eso, de que eres docente, tienes estudiantes, eres periodista, manejas toda una audiencia, ¿quién o cuál es tu mayor motivación para levantarte todos los días y con toda la energía seguir ejerciendo esa linda labor del periodismo y de docencia? La tengo desde hace, yo creo que unos 32 años, que fue cuando comencé a hacer el periodismo y lo comencé haciendo desde una labor muy académica. Yo, como les digo a los estudiantes, soy Made in Impau. Yo fui técnico, fui tecnólogo y soy profesional de acá. Okay. Y en una tarea de académica surgió un proyecto que se hizo realidad, que fue un periódico que se llamó el periódico El Muña, y con un grupo de compañeros lo sacamos. Y desde ese momento me apasionó estar metido de lleno en el periodismo. Y lo ejerzo aún después de 32 años, va a ser ahorita el 15 de diciembre, de haber recibido el primer título. Lo ejerzo todavía, como se dice, como carga ladrillos, es decir, desde abajo. Hago todos los días noticias, salgo, cubro, voy a la fuente. Es decir, intento hacer todos los días ese periodismo que me parece que fue con el que aprendí y que me parece que sigue siendo el periodismo que uno debe seguir haciendo, que es salir a buscar la información. Eso es lo que me motiva todos los días, tratar de seguir haciendo ese periodismo, pese a que haya unas responsabilidades más altas, pero no soltarlo porque esa es la esencia del periodismo. De hecho, ya que estamos hablando del periodismo, te quería hacer dos preguntas. La primera es ¿por qué editor político? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y la segunda, ¿consideras que hoy en día los medios de comunicación, principalmente la prensa, sigue cumpliendo su verdadera función, que es ser la voz de los sin voz? Entonces, quiero que nos comentes un poquito. Frente a la primera, yo aquí debo decir que hubo casi que un cómplice sin que él lo supiera de lleno. Ya no me acompaña mi padre. Eh, Él, desde cuando yo era muy sardino, muy pequeño, me motivó dos cosas. Uno, escuchar noticias. Entonces yo recuerdo que yo me levantaba en la casa, yo soy el hijo menor, entonces me levantaba en la casa y escuchaba a mi papá. Lo primero que yo sentía a mi papá era escuchando noticias. Y eso yo lo tengo hoy todavía, ¿sí? Tanto tiempo después, entonces sigo escuchando noticias. Entonces de ahí como que nace el germen del periodismo, pero también gracias a mi papá me surge otra cosa y que me gustó mucho y me sigue gustando, es la política. Yo hice política, no la política de lleno de los políticos que vemos hoy que tienen representación en alguna corporación, pero sí hice la militancia de la política. Entonces hice política de la mano de Luis Carlos Galán. Entonces yo hice parte de las Juventudes con Galán en Bogotá y ese tema de la política me gustó muchísimo, tanto hacerla
pero particularmente en el periodismo cubrirla, aunque en el periodismo he cubierto otros asuntos, otros temas, digamos durante muchos años cubrí también economía, pero el tema de la política lo he venido manejando desde hace, yo creo que ya hace unos 20 años en el ejercicio y creo y doy gracias que tengo un conocimiento de muchos temas alrededor del asunto político. De ahí el tema de la política. Una segunda pregunta que formulaba Sanji es sobre los que no tienen voz. A mí me parece que en eso los medios, por decirlo así, nos hemos democratizado mucho, pero más que democratizado mucho nos hemos tenido que abrir a unos cambios que la misma sociedad nos ha obligado. Los medios durante muchísimos años, siglos, fueron muy cerrados. Si bien los medios contaban y transmitían lo que estaba pasando, pero los medios no escuchaban a la gente. Hoy las tendencias y especialmente la tecnología ha obligado a que los medios lleguen a donde está la gente. La gente hoy está en las redes sociales y la gente allí ha tenido esos espacios de expresión y la gente hoy, los medios tenemos que ir a buscarlos para que ellos nos den o escucharlos de primera mano qué es lo que quieren. Esa es la gran lucha que tenemos que dar hoy los medios de comunicación. Esa es la gran virtud o la gran posibilidad que pueden tener ustedes quienes se están formando y están próximos a salir, en que hay unas posibilidades de hacer a través de la tecnología, a través de internet, unos medios de comunicación en donde pueden ganar espacios pronto, pueden ganar seguidores y pueden ir creando esos medios de comunicación diversos para hacer también ese espacio de difusión para que la gente los escuche. Bueno, hablando de ello, ¿qué opinas del periodismo político? Ya que es lo que a ti te gusta y digamos viene de tu padre y del trabajo que realizaste con Galán. Es uno de los sectores o de las fuentes del periodismo más complicadas de cubrir, porque cuando uno habla de política, lo primero que se le viene a la gente es corrupción, ladrones, vagos, perezosos. Y no es así. En la política tiene una particularidad muy interesante y es que en ella se fundamentan muchas decisiones de lo que pasa en el país, prácticamente todo. Si hay una decisión cultural, se tiene que tomar una decisión netamente inicialmente política, de salud, en fin. Entonces, el tema de la política es muy interesante porque uno aprende a leer, a conocer los personajes que van a ser decisorios para la vida de las comunidades. Y me parece que ahí es ahí donde el periodista debe tener la posibilidad de conocerlos, pero también de llevarle a la gente una lectura cercana a la realidad de quién es esa persona. Y no simplemente quedándonos en los estereotipos de decir que por lo que es político es un ladrón, por lo que es un político es un vago, por lo que es un político es una persona que se gana la plata fácil. Me parece que ahí es en donde realmente el periodismo político debe mostrar las características y las situaciones de cada aspecto político que nos rige en el país. Y que como tú lo decías anteriormente, digamos que las personas no conocen mucho de política. Entonces eso hace que pues las personas cuando dicen política piensen simplemente en la corrupción, en el lavado de dinero, digamos, en temas que ellos opinan, pero que muchas veces ni siquiera saben mucho sobre la política que se está ejerciendo en estos momentos en el país o cómo puede llegar a las comunidades. Entonces por eso es necesario que el periodismo político pues lo realice de la mejor forma, con toda la veracidad, para que pues las personas por medio del periodismo también puedan aprender de qué es la política, qué es lo político. Pero además hay, digamos, entrando a hacer ya meas culpas, como se dice, yo creo que nos ha faltado desde los mismos medios de comunicación muchas veces darle la seriedad a las situaciones, porque hay veces
los medios de comunicación pueden consolidar a unos políticos como buenos y a otros otros como como malos. malos. Y esos malos no siempre son malos. Hay un sector de personas que de pronto se pueden considerar buenos, pero que tampoco son realmente buenos. Entonces me parece que finalmente la labor de nosotros debe ser eso, mostrar una realidad para que finalmente sea el lector, el oyente, el televidente, el cibernauta el que pueda tomar una decisión. Y especialmente lo vamos a hacer en momentos como nos pasó este año. Este año tuvimos una decisión electoral que fue trascendental, fue histórica en el país, y mucho de eso se decidió a través de las redes sociales, que tuvieron una gran influencia para que el hoy presidente de la República esté allí. Las redes sociales fueron fundamentales para su triunfo. Bueno, ya devolviéndonos a lo que es tu vida, me gustaría preguntarte, ¿quién es la persona que más admiras? A ver, yo tengo varios referentes, digamos, y que particularmente hace pocos días tuve una especial suerte de poderlo saludar, es el Papa Francisco. Yo creo que para quienes somos latinoamericanos, el hecho de que sea el primer Papa latinoamericano, el primer Papa que habla en español de lleno, marca mucho. Y para personas, digamos, que seamos creyentes, que somos católicos, pues esa situación marca mucho. Digamos, es un personaje muy interesante, y si uno lo escucha y si uno lo lee, pues puede profundizar mucho más este concepto que estoy diciendo allí. Pero, y no en respuesta de reina, pero digamos, yo admiro mucho a esas personas que le ponen mucho tesón, que le ponen mucho compromiso, que le ponen mucho gusto a sacar sus compromisos adelante, sus proyectos adelante. Con eso no estoy diciendo que no admiro a un rico. Hay muchas personas ricas o muchos inteligentes, o sea, a cualquiera en la situación que sea, pero que a través de ese tesón le ponen ese gusto para conseguir un propósito y que animan a otros a que lo puedan lograr. Bueno, bastante interesante tu respuesta. De hecho, creo que son personas a las que uno sí o sí debería admirar, digamos, como le dicen acá, así hablando así tipo barrio, echadas para adelante. Entonces, que vienen desde abajo y que forman su imperio y que logran llegar a esa meta, y creo que eso es de admirar. Ya mirando, cambiando esto a otro punto de vista, he estado mirando tus redes sociales y me he dado cuenta que has tenido la oportunidad de viajar y conocer nuevas fronteras. Y me gustaría preguntarle cuál es el país que más le ha gustado y por qué. Una de las cosas, respondo más ampliamente, una de las cosas bonitas que le da el periodismo a uno es conocer muchas cosas, muchos temas, y también la posibilidad de viajar y de conocer otros lados. Gran parte de lo que he hecho, de lo que he podido salir, lo he hecho es a través del periodismo. Digamos, del turismo propio poco, algo reciente, pero digamos, lugares que me han parecido muy bonitos, no solamente por la arquitectura, sino por la forma de vida, por la cultura. Digamos, me parece muy bonito Roma. ¿Roma? Me parece, una ciudad que en lo organizado, en lo funcional, me parece que es un sitio muy especial. Pero digamos, en el tema cultural, uno envidia de muchas partes, muchas capitales de Europa, cosas que en nuestro país lo vamos perdiendo, y digamos es el respeto como por temas culturales, el respeto por la misma persona en cierta manera, el respeto por situaciones que son tal vez muy sencillas acá y que uno las burla, digamos, por el respeto por el transporte,
el respeto por el transeúnte, que muchas cosas de eso cuando sale uno lo encuentra y uno desearía que por qué siendo tan sencillas no se pueden hacer en una ciudad tan grande, tan desarrollada, tan importante como es nuestra capital. Bueno, ya relacionándolo a tu carrera como periodista, me gustaría que nos comentaras qué fue lo que te motivó a estudiar periodismo, digamos, ¿por qué periodismo y no medicina, economía? El periodista tiene que ser líder. El hecho de que nosotros salgamos a un micrófono y hablemosle a la gente, el hecho de que salga en una cámara, el hecho de que yo le escriba un artículo a una persona y que me dedique en 1 minuto, 5 minutos, 1 hora a lo que yo hago, significa que yo estoy le llego a esa gente. Eso llega a ser un líder, el periodista es un líder que busca llevarle a la gente algo que la gente necesita. Y eso me parece que desde el comienzo yo lo tuve. Y lo tuve, digamos, con una primera cosa que yo hice en mi vida académica y que creo que fue otra de las razones por las cuales me terminé yendo por el periodismo. En el colegio, en primaria, tuve la posibilidad de liderar en su momento, yo siendo un chino yo creo que era 8 o 9 años, el comité cultural. Y el comité cultural sacaba una publicación. Y ya después en el colegio, en bachillerato, secundario, como se llama ahora, bachillerato en esa época, también fui el presidente del comité cultural, del comité estudiantil, y se sacó un periódico. A nivel de ya el barrio pertenecía al grupo juvenil de la parroquia. Entonces, casi siempre he venido ocupando como unos rangos de liderazgo y que me parecía que el mejor escenario para mostrarlos era a través de una carrera que me lo permitiera hacer como el periodismo, ¿no? Que me parecía que era más amplio la posibilidad de llegar digamos, a temas de los números. Los números solamente funcionan, como yo jocosamente digo, los 30, que es cuando pagan. Digamos, arquitectura, nada de eso me motivaba. Entonces, digamos, lo que más me gustaba era este tema del periodismo y la comunicación, en la cual consideraba que desde pequeño tenía alguna posibilidad, alguna versatilidad para poderlo hacer. Bueno, ahora me gustaría que nos comentaras cómo fue abrirse paso campo en este mundo periodístico. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue que iniciaste y empezaste a escalar para hoy en día estar en el lugar en el que estás, trabajando con prensa y pues ser un periodista reconocido y respetado por todos? Y yo digo, todo o un mensaje que yo dejo siempre o dejaría en esta charla que estamos teniendo es: todo proyecto que uno haga periodísticamente lo debe reconocer y lo debe valorar, así sea muy pequeño, así sea una labor académica, pero uno la hace con un sentido de profundidad. Entonces, ese periódico que sacamos, eso que fue una tarea de universidad, que se convirtió en realidad en un periódico que se llamó El Muña, en un municipio que se llama Cibaté, de pronto lo conoces, y lo sacamos durante 3 años, pues marcó mucho ese propósito de ser periodista y de seguir en esta labor. Entonces, de allí comenzó a afianzarse una cosa que me gustó a mí y que aún la mantengo, y es la prensa escrita. Con eso no digo que no me gusta la radio, he hecho televisión muy poco, pero la prensa escrita es la que me fundamentó. Y luego entré a hacer el escenario de las pasantías, que es donde yo siempre les digo a ustedes, los estudiantes, que hay que aprovecharlas. Mi primer trabajo fue donde hice las pasantías, que fue en el periódico La Prensa. Era un periódico en su momento de oposición al gobierno. Entonces era más particular trabajar allí porque acceder a las fuentes era más difícil, el estilo del periódico era mucho más crítico. Entonces, recién arrancando, fue una formación muy particular. Allí tuve la gran primer
experiencia periodística que yo digo que tuve a lo largo de mi vida que he podido tener, y fue cubrir la Asamblea Nacional Constituyente, 1991. Muy pocos periodistas, digo yo, tuvimos la posibilidad de acompañar todo el proceso de la Constituyente, y yo era un pollo, así grande como ustedes. Entonces, realmente llegar a cubrir eso a los 21 años, recién saliendo de la universidad, fue impresionante, fue un privilegio, y eso le marca a uno mucho. Entonces, digamos, de allí comienzo yo a fundamentar mi periodismo, un periodismo escrito, que es en donde he estado básicamente la mayoría del tiempo. Trabajé en el periódico El Nuevo Siglo, en Colprensa llevo ya unos cuantos añitos, llevo 22 años, que también es dedicado a escribir. ¿Alguna vez has visto tu ética profesional afectada como periodista? Digamos, ahí yo lo centro mucho es la respuesta la centro mucho, digamos, es hacia han habido algunas presiones de los medios en donde he estado trabajando para realizar algunas informaciones. Y digamos, la respuesta es sí. Digamos, cuando arrancaba yo en el periódico La Prensa, digamos, habían a veces posiciones muy extremas de sus directores o sus dueños, que eran la familia Pastrana, que tienen unas líneas políticas muy particulares, pero finalmente uno tiene que entender que los medios de comunicación tienen unas posiciones, unas posturas frente a algunos temas, y que quien está allí adentro debe en parte atenderlas y reconocerlas que deben ser así, y acogerlas. Entonces, digamos, en esa época un poco, donde he sentido una libertad inmensa, donde he podido realizar muchas cosas periodísticamente hablando sin tener esa presión, ha sido en Colprensa. Pese a que Colprensa sus dueños son una variedad de periódicos, pero esa variedad, esa posibilidad de que son distintas posturas, permiten a que en el medio se puedan tener una mayor libertad de hacer cosas. Eso la libertad no es libertinaje, no es escribir por escribir barbaridades, sino hacer buenos trabajos. Tú a lo largo de tu carrera profesional has entrevistado a muchísimas personas importantes, y me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido el personaje más difícil de entrevistar? Un personaje que siempre era muy rico entrevistarlo cuando estaba más lúcido, no tan enfermo, Antanas Mocos. Porque Antanas es un personaje desde lo intelectual inmenso. Y entonces sentarse a tener una entrevista con él terminaba siendo una conversación muy, muy chévere, pero muy larga. Pero además, para transcribir la entrevista era muy difícil, porque su manera de hablar es compleja, particular. Hay veces una voz más pasito, pero también las respuestas no se acercaban, digamos, a lo que uno intenta, hay veces en una respuesta ser muy, muy concreto. Él es de esos personajes donde uno dice, lástima que ya esté en sus cuarteles de invierno, y que no haga. Él particularmente. Y ahora es al contrario, ¿qué personajes más te ha gustado conocer o entrevistar, y por qué? En este caso ya nombraste uno, que es el Papa. ¿Qué otro personaje ya se ha entrevistado o que hayas conocido por cuestiones de trabajo? Mira, y que son de esos donde uno dice, carajo, ¿por qué no lo aproveché? En su momento a Fidel Castro. Fidel Castro. Cuando tuve la posibilidad de entrevistar a Fidel Castro, eso fue para la posición de Ernesto Samper Pizana. Estaba yo con otro compañero en una oficina en el Congreso, y de un momento a otro llegó la policía, llegó seguridad, y a esa oficina metieron al entonces presidente de Cuba, Fidel Castro. Yo era muy pequeño,
era muy sardino, entonces yo aterrado. No como tú. Entonces, digamos, un personaje de esos. Obviamente, entrevistar a la figura de un presidente de la República, sea el que se sea, Álvaro Uribe, Pastrana, bueno, Petro, todos ellos son personajes. Entonces, digamos, tal vez las primeras entrevistas al presidente siempre van a ser más difíciles de abordar, pero ya uno conociendo el personaje le puede llegar con más tranquilidad y poder abordar más temas. Ahora relacionándolo porque acá el caballero también es docente, entonces tiene dos profesiones, mejor dicho. Entonces me gustaría preguntarte cómo te vinculaste a la docencia, cómo fue que entraste a este mundo de la docencia. Fue también muy especial porque en su momento el que era el decano Jorge Manrique, aquí de Unimpau, me invitó a una charla, a una conferencia. Yo estaba recién desempacado, creo que llevaba como unos 5 años ejerciendo. Entonces Jorge me invita a una charla y luego me dice por qué no me motivó a ser docente. Y arranca allí un proceso en el cual hoy creo, si no estoy mal, si no soy el más, soy casi que uno de los más veteranos, por no decir viejos, de Unimpau. Estamos hablando entonces del año 1995, algo así, 96 para acá. Y me motivó en mis clases a hacer la clase que yo siempre llegué a pensar que iba a tener en una materia que siempre me gustó mucho cuando yo era estudiante. Y fue una de esas materias en donde uno dice plop, porque el docente en su momento no fue tal cual lo que uno esperaba. Entonces, yo siempre trato de hacer que mis materias, independientemente que sean prácticas o teóricas, es convertirlas en un laboratorio de esa realidad, de ese hoy, de ese vivir, de esa realidad que tienen que salir a hacer ustedes. Y intento entonces hacerla muy realista, pero también muy seria y ante todo una cosa, convertir la materia, convertir el escenario de la clase en el mejor momento para poderse enamorar. Yo digo, hay veces, esta es la mejor amante que uno puede tener, o el mejor amante que uno puede tener. Ya hablando de tus estudiantes, ¿cómo te gustaría ser recordado por ellos? Yo a veces les digo, y me ha pasado, yo les digo, yo espero que cuando nos volvamos a ver en muchos años, ustedes digan, oiga, gracias porque usted yo lo aprendí. Y lo buscan a uno. Y no son de esos que cuando ven, ya vi ese profesor al que no le aprendí un carajo. Entonces, a mí me gustaría eso, o sea, que en el escenario en donde estén, ojalá ejerciendo, ese estudiante diga, a ese maestro le aprendí tanto querer mi profesión, conceptos de la profesión, pero también reconocimiento de lo que puede llegar a ser una persona. Hablando de eso, ¿qué consideras que es importante enseñarles del periodismo a tus alumnos? Que tú digas, esto no puede faltar. Tú decías que enseñarles y mostrarles esa realidad, ¿pero hay algo más? Sí. Uno, que no podemos nunca olvidar de que somos personas, ¿no? El periodismo nos puede llevar a tener un poder. El hecho de poder salir en una cámara y poder llegar a la gente, eso a veces me llena de poder, o el tener estar frente a un micrófono, ese reconocimiento a veces me lleva a que uno piense que tener todo el poder, no. Eso entonces lo traducimos en una cosa, que el periodista tiene que ser humilde en lo que hace, tanto en los éxitos como en las derrotas, pero el periodista también no tiene que renunciar al principio fundamental de ir a buscar la información. Hoy la tecnología
muestra eso es esta buena entrevista que estás realizando con toda la tecnología. Me permite que todo me llegue a mi celular, pero la tecnología no, por más grande y por más buena que sea, no me va a permitir a mí, no va a suplir el hecho de que yo vaya a la fuente, a buscar a la gente, a contactar, a conocer de primera mano la situación. Eso es fundamentalmente. Si pudieras definir tu carrera profesional en 2 palabras, ¿cuáles serían? Yo le meto una más, lo Bueno, mejor 3. del mundo. ¿Lo mejor del mundo? Wow. Bueno, sí, 4. Sí, lo mejor del mundo. Bueno, me gustaría preguntarte cuál ha sido el momento más feliz de tu vida hasta el momento. No, muchos. Muchos, pero el que tú digas, bueno, este momento, mejor dicho. No, sin lugar a dudas no puede decir uno ¿Uno desconocer específico? los Los demás. nacimientos de los hijos. Digamos, ese es muy particular. Digamos, otro han sido las graduaciones que he tenido. Sí, esos son momentos Valiosos, únicos. valiosos y únicos y digamos momentos emocionales, digamos, de la profesión, el poder estar conociendo personajes interesantísimos, el Papa, el presidente de Estados Unidos, Obama, Te enriquece mucho. claro, entonces son momentos particulares, pero más llevados a la profesión, pero personales, no hay cosa como el poder, el nacimiento del hijo. Hablando de tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? 3. 3. Y si pudieras definirlo a cada uno, ¿cómo los describirías? Yo diría, yo le intentaría ponerle característica a cada uno porque me parece que finalmente los 3 se identifican en, en unas mismas características, digamos, la humildad, la responsabilidad, cada uno en su escenario, que son diversas edades, la responsabilidad y, Disciplina. y la disciplina, el compromiso. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? El año 2005, ¿Por qué? porque en el año 2005 me pasaron las 2 cosas más feas que le pueden pasar a una persona. Se le mueran los papás. Mi madre murió el 11 de febrero de ese año. Y en diciembre, mi papá. Y mi padre muere el 23 de diciembre. Entonces, por eso digo, fueron las 2 cosas más feas que me han pasado y me pasaron en el mismo año. Bastante fuerte. Como que una y llegó la otra, como que no hubo tiempo Acá, para asimilar esa ida. sí. Entonces, sí fue. Y más los padres, ¿no? Que uno está con ellos, uno crece con ellos. Creo que ellos son una gran influencia para implicarnos todos esos valores y hacerte lo que hoy en día eres. Sí. Un hombre trabajador, humilde, sencillo. Sí. Entonces, sí, bastante fuerte. Los fundamentos de ellos fueron claves pues Pero además, me meto a un tema que no sé si no lo has querido tocar, pero gracias a ellos y a su impulso y a su decisión de demostrar a Argemiro como una persona más normal. Cuando nazco yo, en la década de los 70, el tema de la inclusión, el tema de la igualdad, el tema de la diferencia no es como hoy. En esa época era más fuerte la discapacidad de ver a una persona, pero siendo ellos unas personas muy humildes, campesinos que vinieron a vivir a Bogotá con una educación muy básica, pues no importó y lo que hicieron fue sacar adelante a su hijo pese a una discapacidad y lo formaron como una persona de bien,
con unos principios de familia, con unos principios de seriedad, y que creo que, como lo decías muy bien ahorita, creo que hoy reflejan y muestran que esa buena base que me dieron y que gracias, como lo dices, gracias, pues me permiten ser una persona hoy que puede ser accesible y reconocida en algunas cosas. De hecho, no había querido tratarlo por lo mismo, creo que era por lo mismo que tú decías anteriormente, que hoy en día no se ve tan fuerte como esa exclusión. De hecho, no lo veo como una discapacidad porque has demostrado que has podido salir adelante. Yo diría que más que una discapacidad, digamos que sería más como un problema genético, porque eso es más en lo genético, pero no lo veo como una discapacidad porque yo te veo a ti como una persona normal, entonces no veo como, ay, pobrecita el gemido. Por eso no había querido tratarlo, porque considero que no es una discapacidad porque tú has demostrado que has podido salir adelante a pesar de ello, entonces creo que es de admirar obviamente, pero no lo veo como, ay, qué pobrecita el gemido por esto, no. Entonces por eso no lo había querido tratar, pero ahora que decías que una familia campesina que se mudan a Bogotá, ¿cómo fue ese cambio? ¿Fue bastante brusco? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque obviamente debe haber sido un proceso difícil, ese cambio, ese salir adelante otra vez desde cero. Pues cada uno viene por aparte. Mi madre nació era Cachipay, Cundinamarca, una familia amplia como era en esas épocas. Ajá, Entonces ella migra a la capital a vivir con un hermano. Mi padre también de otra familia muy grande, pero en un municipio de Cundinamarca que se llama Manta, Cundinamarca. de Cundinamarca, todos. Ambos de Sí. Cundinamarca. Y obviamente en esa época era, pues el hombre era el que, era el que, sí, entonces él fue el mayor de la familia, entonces él también viene para Bogotá y comienza a hacer pues labores más fuertes. Digo fuertes es en el tema de manejar carro y bueno, entonces y terminan conociéndose con mi madre y, y se casan. Yo soy el menor de los tres, está Alejandro que es el mayor y Livia, mis dos hermanos, pero pero todo lo que nos dan ellos es bajo esa humildad de dos personas que vienen del campo. Ninguno de ellos tuvo una capacitación, una formación académica grande. Intentan darnos esa formación. Yo fui de los tres el único que pudo tener toda esa formación académica, pero muestra el esfuerzo que ellos hacían, ¿no? Y eso, yo creo que todo eso son esos elementos que ya hablábamos antes un poco, que le muestran a uno al paso de unos años, que uno recoge eso que le siembran a uno, el que siembra recoge, dice el dicho. ¿Y cómo ha sido esa labor de padre? ¿Cómo ha sido? Porque todavía tus hijos están... No, es muy bonito uno mirar ya después del tiempo, pues digamos en la expresión de cosechar, de los sembrados se comienza a salir la cosecha, y es retomar o mirar cosas que digamos tuvo uno, digamos, en esa primera formación de la casa de mis padres. Uno recoge muchas cosas en la familia ya particular de uno y que son aceptadas y son recibidas, y todos los logros de los hijos. Y yo digo, hoy mis padres estarán muy felices en el cielo al ver los éxitos o los triunfos que yo tengo, y todos los éxitos que llegan a tener ustedes, o todas las derrotas o tristezas que llegan a tener ustedes, uno las siente. Entonces todo eso hasta el momento ha sido muy bonito, y eso le ayuda a complementar a uno como ese ser humano que uno debe seguir siendo, muy completo, muy ecuánime, muy justo, pues para que esas generaciones que vienen, y obviamente las familias de ellos estoy hablando, pues también lo puedan tener, ¿no?
De hecho, como decías, yo sé que van a estar supremamente orgullosos de que todo eso que ellos lograron contigo pues se ve reflejado en sus nietos, digamos, Sí. nietos profesionales, muchachos, como tú lo decías, humildes, sencillos, disciplinados, responsables. Entonces yo sé que desde el cielo están muy orgullosos del hijo de Argemiro Piñeros que salió adelante y nada lo detuvo y es respetado y querido, tanto por sus colegas como por sus estudiantes, acá mi persona. Y y ahora para ya finalizar esta entrevista, me gustaría que les dieras un consejo a los jóvenes para poder construir un país mejor. Digamos que esto es debido a todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Digamos que somos un país en donde siempre ha existido el conflicto, la guerra armada. Entonces, ¿qué mensaje les dejarías a los jóvenes para poder construir un país mejor? Lo primero es que hay que creer en lo que se está haciendo. Es decir, la gran mayoría de las personas hoy, sin importar que sean ricas o que sean pobres, ese esfuerzo que hacen para formarse académicamente es muy grande. Y disfrutar desde el comienzo, desde el momento cero hasta el momento último, que es cuando reciben el título, comenzar a disfrutar algo que van a hacer a lo largo de la vida, es decir, su profesión. Segundo, en temas como nuestra carrera, que es el periodismo, que es la comunicación social, no renunciar a algo que es supremamente fundamental, que es que yo le llego a la gente, y la gente tiene que ser fundamental para la labor que yo hago a diario. No renunciar a otro eje fundamental de nuestra carrera, que es eh, ir al campo, ir a donde pasan las cosas. No nos debemos dejar llevar por la tecnología. Cada día va a ser mejor y cada día nos va a llenar de mayores cosas, pero ese va a ser el principal problema, de que nos va a quitar esa posibilidad de que sea una carrera humana, para volverla mucho más máquina. Y el periodismo no puede dejarse llevar por la máquina, sino que debe mantener el fin humano, que es el que tenemos que tener nosotros. Yo creo que si mantenemos, recogemos algo de estas ideas que yo les doy, vamos a poder seguir teniendo unos profesionales, unos periodistas, unos comunicadores sociales que le van a aportar en su ejercicio a Colombia, y pues van a estar por fuera en donde estuviesen ejerciendo su labor. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. De hecho fue bastante lindo conocer más de tu vida personal más que todo. Y nada, espero que les guste mucho a los chicos y adiós. Chao.